Hola, buenas tardes, bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de la vida de Jonás. Jonás fue un hombre llamado por Dios con una misión especial y vamos a descubrir que esa misión especial tuvo algunos percances, tuvo algunas lecciones que nos dejan hoy de entrevisto qué es lo que Dios hace a través del ser humano. Vamos a leer lo que está en Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, que le dijo: Levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis, pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Aquí hay dos aspectos diferentes. Uno, vino la palabra de Jehová a Jonás. Y la vida de Jonás fue diferente, ya no fue la misma a partir de ese momento. Así como este texto bíblico lo afirma, así también pasa en la vida del ser humano. La vida del ser humano es diferente cuando la palabra de Dios llega a su vida. Pero Jonás hizo algo un tanto diferente. Él, cuando recibe la palabra de Dios, no hace lo que la palabra de Dios quiere que él haga, sino hace su voluntad y se va a Tarsis para huir de la presencia de Dios. Y yo quiero esta noche que reflexionemos un poco. ¿Cómo se puede huir de la presencia de Dios? ¿Acaso Jonás no sabía que no podemos huir de la presencia de Dios? Yo pienso que sí lo sabía, solo que cuando el ser humano toma decisiones alocadas, cuando el ser humano toma decisiones fuera de la voluntad de Dios, a veces son decisiones irracionales. Y Jonás lo hizo. Por supuesto que Jonás conocía de Dios, por supuesto que Jonás incluso había orado a Dios, pero en esa ocasión, cuando la palabra de Dios llegó a su vida, él hizo algo diferente. Y miren, Jonás hace algo, toma un gran barco para ir a Tarsis. Y cuando estaba dentro del barco, la Biblia dice que Jonás estaba durmiendo. Aquí vemos algo interesante. Jonás tuvo dinero para pagar el pasaje en el barco. Jonás estaba durmiendo, descansando tranquilamente. Quiere decir, Jonás no se preocupaba por lo que la palabra de Dios había llegado a su corazón. Tal parecía. Sin embargo, algo sucedió en esa noche, en medio del mar, en aquel barco. Se levantó una grande tempestad, dice la Biblia. Tan grande fue la tempestad que los integrantes de la nave se comenzaron a espantar. Los marineros comenzaron a aventar todas sus pertenencias al mar. Comenzaron, dice la Biblia, que a ver qué podían hacer. Y entonces cuando llegaron a la habitación donde Jonás se hospedaba y tocaron, lo hallaron durmiendo y le dijeron: ¿qué haces aquí? ¿No ves que todos estamos pereciendo? ¿No ves que esto se va a hundir? Y entonces Jonás dice unas palabras que son muy importantes. El versículo 9 dice: y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, el Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Cuando Jonás se identifica y dice soy hebreo, esa era la típica respuesta que quería decir que él era un hijo de Dios. Jonás se consideraba hijo de Dios, y entonces ¿por qué no hacía su voluntad? ¿Qué haremos para que se calme el mar?, dijeron los marineros. Y entonces Jonás dijo: conforme yo he traído este mal, la única forma en la que el mar puede calmarse es que ustedes me avienten al mar. Y entonces hay algo importante. Los marineros, dice la Biblia, que tomaron a Jonás y lo aventaron en las profundidades del agua. Pero hay algo importante en el versículo 17. Entre tanto el Señor había dispuesto un gran pez que tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Ahora, maravillosamente nosotros ya conocemos que Jonás estuvo 3 días y 3 noches, y que al cabo de esos 3 días y 3 noches Jonás saldría finalmente de ese grande pez a la orilla del mar, en la arena, en la playa, y ya su vida había sido transformada. Pero Jonás, en ese momento, cuando estaba dentro del vientre de ese grande pez, cuando estaba enmojecido, cuando estaba todo oscuro, él no sabía qué iba a pasar de él. Él no sabía si iba a vivir, él no sabía si iba a morir, él no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Pero Jonás hizo algo. El capítulo 2, en el versículo 1 dice: entonces, desde el vientre del pez, Jonás oró a su Dios y dijo: en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó. Desde el seno del sepulcro clamé y oíste mi voz.
esta primera parte de la oración de Jonás habla de algo muy importante que dice, en mi angustia invoqué al Señor. Ahora, yo te pregunto esta noche, ¿cuál era la angustia de Jonás? La angustia de Jonás no era porque estaba dentro de ese grande pez. La angustia de Jonás no era porque estaba todo oscuro y no sabía cuándo iba a salir. Esa no era la angustia de Jonás. Porque Jonás era un hombre atrevido. Él mismo había pedido ser aventado a ese grande mar. La verdadera angustia de Jonás era que un día la palabra de Dios vino a su vida queriendo transformar su ser y Jonás no hizo caso de la palabra de Dios. Esa era la angustia de Jonás, el que un día se había alejado de la voluntad de Dios y eso le traía angustia a su corazón. Ahora yo quiero decirte esta tarde que el ser humano no tiene por qué vivir en angustia continua. Cuando a veces en tu vida tienes angustia, cuando a veces en tu vida te sientes incómodo, es porque quizás la palabra de Dios ya llegó a tu vida y a veces no has hecho caso de la palabra de Dios. Pero Jonás así le pasó. Y entonces el versículo 4 dice, entonces pensé, dice Jonás, estoy rechazado por ti, sin embargo, volveré a mirar tu santo templo. Esta parte de la oración de Jonás es muy importante, porque Jonás dice, estoy rechazado por ti. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido rechazados por Dios? Quiere decir, tan lejos, tan inmiscuidos en nuestros negocios de la vida, tan apartados, que prácticamente sentimos que Dios nos está rechazando. Jonás se sentía lejos de Dios, ahí, en el vientre del grande pez. Pero él oró con fe. Y la palabra de fe dice, sin embargo, quiere decir, a pesar de que estoy aquí oscuro, a pesar de que estoy en un grande pez, en el fondo del mar, a pesar de todo eso, veré tu santo templo. Jonás está orando con fe. ¿Cuál es el pedido de tu corazón esta noche a Dios? Quizás tienes que pedirle salud, quizás tienes que pedirle sabiduría, quizás tienes que pedirle que tus hijos que no se encuentran dentro de la iglesia vuelvan a la iglesia. Quizás tienes que pedirle por tu esposo o por tu esposa. Quiero invitarte esta tarde para que pidas con fe al Dios Todopoderoso, que aun cuando no tienes lo que tanto deseas, tú ores a Dios como si ya lo tuvieras. Jonás aún no estaba en el templo. Jonás ni siquiera había salido de ese grande pez. Jonás ni siquiera sabía si iba a salir. Pero Jonás dijo, aunque estoy aquí y aunque me siento en mi interior rechazado por ti, volveré a ver tu santo templo. ¿Cuándo? No lo sé, pero volveré a verlo. Y eso le dio la victoria a Jonás. Y el versículo 10 dice que entonces el Señor mandó al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Y de acuerdo a la palabra de Dios, Jonás directamente de ese lugar se fue a Nínive para predicar de la palabra de Dios. Con esta reflexión, en esta tarde queremos invitarles y quiero invitarte para que en tu vida diaria, en tu caminar por este transcurso de la vida donde nos estamos preparando para el reino de los cielos, cuando llegue la angustia de tu vida, reflexiones. Cuando llegue la desesperación, ores con fe y Dios dará la respuesta a tu corazón en el momento más indicado. Recuerda, Dios nunca nos ha rechazado y siempre hay esperanza para aún en la profundidad, en la angustia, cuando estás solo, cuando nadie te ve. Ora al Dios Todopoderoso y Él te devolverá la luz y te devolverá la vida, te devolverá el llamado que te ha hecho y los planes que Dios tiene para ti se cumplirán si tan solo tú, con fe, oras y sigues adelante escuchando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.